Una mañana tranquila en Pine Grove, era una mañana clara y fresca en Pine Grove, un pequeño pueblo muy unido enclavado en las Rolling Hills del norte del estado de Nueva York. El sol acababa de empezar a salir por los tejados y arrojaba un tono dorado sobre el pueblo mientras sus residentes seguían con sus rutinas. Pine Grove era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los vecinos intercambiaban bromas y el restaurante local siempre estaba lleno de conversaciones. Era un pueblo tranquilo y pacífico donde rara vez sucedían cosas que pudieran interrumpir el flujo de la vida cotidiana. El oficial Greg Collins había estado patrullando estas calles durante años. Era una figura imponente, de hombros anchos y muy conocido en todo Pine Grove. Su presencia era un consuelo para los residentes del pueblo, un símbolo de seguridad y estabilidad. Collins se enorgullecía de su trabajo y conocía cada rincón de su pueblo. No había una cara que no reconociera ni una calle por la que no hubiera pasado incontables veces. Mientras Collins conducía su patrulla por las calles tranquilas esa mañana, miró los alrededores familiares, la cafetería de la esquina, la tienda de comestibles, la hilera de casas modestas donde las familias comenzaban a moverse. Era un lugar tranquilo. Mañana como muchas otras, pero algo se sentía diferente. Sus instintos afinados durante años de servicio estaban agudos, siempre buscando algo fuera de lo común. Hoy algo le llamó la atención estacionado justo afuera del mercado de una pequeña tienda de conveniencia familiar en Elm Street. Era un elegante Sid negro, y no había nada particularmente inusual sobre el auto en sí, excepto que no pertenecía a Pine Grove. Era una ciudad donde la mayoría de la gente conducía camionetas o sedanes viejos, no vehículos de alta gama pulidos como este. Collins frunció el ceño, no reconoció el auto, y en una ciudad tan pequeña como Pine Grove, eso significaba algo. Collins redujo la velocidad de su auto de control al pasar. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba por las ventanas tintadas del sedán en el interior. Apenas podía distinguir la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor, una mujer sentada sola inmóvil, no estaba en su teléfono, no estaba mirando a su alrededor, solo estaba sentada allí. Sus instintos entraron en acción. Algo estaba mal. Detuvo su cruiser unos cientos de metros más adelante, mirando hacia atrás. Alzada en su espejo retrovisor, desde su ángulo, no podía ver la matrícula trasera, y no había placas en la parte delantera. Sospechoso, pensó que alcanzó su radio manteniendo su voz casual, pero alerta UMID 9. Este es Collins. Tengo un vehículo sospechoso afuera. Sam's Market, en Elm, no hay placas visibles, voy a comprobarlo. El despachador respondió con una confirmación rápida y Collins salió de su cruiser, se ajustó el cinturón de servicio asegurándose de que su placa estuviera visible y su funda fuera fácilmente accesible. Mientras se acercaba al costado, entonces sus sentidos se agudizaron. Algo sobre esto no le sentó bien y confió en su instinto. Cuando llegó a la ventana del lado del conductor, golpeó firmemente el vidrio. El sonido agudo y autoritario en el interior. La figura se movió ligeramente y luego bajó lentamente la ventana. La mujer que lo miró estaba tranquila, serena, y no le molestó su presencia repentina. Tenía entre 30 y 40 años, con piel oscura y ojos agudos e inteligentes. Su cabello estaba cuidadosamente recogido en un moño, y estaba vestida con un traje negro a medida. Todo en ella gritaba profesionalismo. Buenos días, Cordero, dijo Collins, su voz firme pero mente educada, diciéndome lo que estás haciendo aquí. La mujer no se inmutó, encontró su mirada con ojos firmes, y habló con un tono calmado y mesurado. Buenos días, oficial. Solo estoy esperando aquí haciendo algo de trabajo. Collins levantó una ceja. Trabajo sospechoso. ¿En qué tipo de trabajo estoy? El gobierno, respondió sin dudar. Estoy de servicio. Su respuesta fue tan práctica que desconcertó a Collins. Por un momento no esperaba que Pine Grove fuera una ciudad tranquila, lejos del ajetreo y el bullicio de las operaciones gubernamentales. ¿Qué podría estar haciendo alguien como ella aquí? Escaneó su rostro en busca de signos de engaño, pero su expresión permaneció tranquila e ilegible. El gobierno, repitió escéptico. ¿Qué departamento exactamente? Agencia Central de Inteligencia, dijo su tono sin cambios. Por un breve momento, Collins se quedó sin palabras. No había anticipado esta respuesta. Los agentes de la CIA no solo se mostraron en Pine Grove, y ciertamente no sin algún tipo de advertencia o aviso a la policía local. Algo no cuadraba. Collins entrecerró los ojos. Su instinto le decía que fuera cauteloso. Si veía alguna identificación que lo respaldara, preguntó, su voz ahora teñida de sospecha. La mujer asintió levemente, su expresión todavía fría y serena. Por supuesto, mis credenciales están en mi bolso, ¿puedo alcanzarlas? Collins vaciló. Había estado en situaciones antes donde la gente hacía todo tipo de afirmaciones descabelladas para evitar problemas. No iba a bajar la guardia sin importar cuán profesional pareciera. Su mano flotó cerca de su funda mientras le daba un breve asentimiento de aprobación, pero lentamente la mujer se movió deliberadamente, alcanzando el asiento del pasajero donde descansaba un elegante bolso de cuero negro. Lo abrió con cuidado, manteniendo sus movimientos lentos y controlados. Después de un momento sacó una billetera negra y se la entregó a Collins. La abrió y encontró una placa de la CIA junto con su tarjeta de identificación. Su nombre era Nicole Johnson,
y la identificación parecía auténtica completa con su foto, rango y sello del gobierno. Todavía Collins no estaba convencido de haber visto identificaciones falsas antes, y algo sobre esta situación, simplemente no se sentía bien una mujer negra en un elegante auto sin distintivos en un pueblo pequeño como Pine Grove, afirmando ser un agente de la CIA. No cuadraba. La señorita Johnson. Collins comenzó con voz firme: voy a necesitar que salgas del vehículo. Nicole arqueó una ceja, pero no protestó. Miró a Collins con una mirada de leve irritación, aunque su compostura permaneció intacta. Te mostré mi identificación oficial, dijo. ¿Hay un problema? Collins se puso rígido. No iba a dejar que alguien con una placa elegante se fuera si había algo más sucediendo. Solo hago mi trabajo, señora. Salga del auto, y podemos resolver esto sin decir una palabra. Nick abrió la puerta y salió del asiento. Se mantuvo erguida, su postura serena, sus manos a los costados claramente visible. No había señales de nerviosismo, ninguna indicación de que estuviera escondiendo nada, pero su calma solo hizo que Collins se sintiera más incómoda. La gente generalmente muestra algún signo de ansiedad en situaciones como esta, pero ella permaneció inmóvil, nerviosa, estable. Voy a tener que registrar el vehículo, dijo Collins, ya moviéndose hacia la puerta del conductor. Nicole no se movió, pero su voz era firme cuando respondió: no tienes causa probable para un oficial de búsqueda. He cumplido con todo lo que me has pedido y estoy en servicio oficial del gobierno. Collins la ignoró. Su mano ya estaba en la manija de la puerta. Su instinto le decía que algo no estaba bien y no la iba a dejar irse hasta que estuviera seguro. Abrió la puerta y comenzó a registrar el auto. Nicole se quedó quieta observando cada uno de sus movimientos. Sabía a dónde se dirigía esto. Lo había visto demasiadas veces antes. No se trataba de sus credenciales o su cumplimiento. Se trataba de algo más profundo, algo que no podía evitar sin importar cuán cuidadosamente siguiera las reglas. Después de unos minutos de búsqueda, Collins salió de un auto con el rostro enrojecido por la frustración. No había encontrado nada sospechoso, nada ilegal, pero aún no estaba satisfecho. Algo sobre Nicole Johnson no le sentaba bien y no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Señorita Johnson, comenzó con un tono más duro que antes. Voy a necesitar que vengas conmigo para más preguntas. Los ojos de Nichols se entrecerraron ligeramente. Su exterior tranquilo se quebró. Solo un poco. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía que no iba a terminar aquí. Lo que viniera después cambiaría todo. La profundidad de la percepción. Nicole Johnson permaneció serena mientras seguía al oficial Greg Collins a su crucero. Ella conocía el procedimiento y sabía de qué se trataba realmente. Este no era su primer encuentro con la policía ni era la primera vez que su identidad como mujer negra había sido puesta en duda, pero esta vez era diferente. Esto era Pine Grove, un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York, lejos de los entornos urbanos donde normalmente sería enviada para el trabajo de la CIA. No solo estaba lidiando con un malentendido, estaba lidiando con algo más profundo, algo profundamente arraigado en la estructura misma de este lugar. Cuando Nicole se acercó al crucero de Collins, sintió el peso de sus ojos sobre ella escudriñando cada uno de sus movimientos. No había dejado de lado sus sospechas, a pesar de que había visto sus credenciales, a pesar de que ella había cumplido completamente con sus peticiones. Algo en su comportamiento le decía que ella no era y no sería vista como legítima a sus ojos. La vía sin marcar que conducía el traje a medida que vestía, lo malo que llevaba, nada de eso importaba. No aquí. Collins abrió la puerta del pasajero de su cruiser y le hizo un gesto para que entrara. Nicole dudó por un momento al captar su mirada, que todavía estaba mezclada con dudas. Ella sabía a dónde iba. Esto no era una detención por interrogatorio, esto era una detención por otra cosa, algo que había enfrentado muchas veces antes. Sabía que tenía una opción que tomar: intensificar la situación y exigir sus derechos, o mantener la calma y dejar que las cosas se desarrollaran. La escalera casi siempre era más segura, especialmente cuando las apuestas eran tan altas. Sin una palabra, Nicole se deslizó en el asiento del pasajero. El auto olía a cuero gastado y café rancio, las señales de un vehículo de patrulla usado para turnos largos e interminables horas de trabajo rutinario. Collins se sentó en el asiento del conductor, todavía mirándola por el rabillo del ojo. No dijo nada inmediatamente, pero Nicole podía sentir la tensión entre ellos creciendo. El silencio era denso, casi palpable, cuando encendió el motor y salió a la carretera. El viaje fue corto, pero la tensión dentro del auto lo hizo sentir como una eternidad. Collins mantuvo su enfoque en la carretera por delante, pero de vez en cuando miraba a Nicole como si estuviera esperando que ella cometiera un desliz o le diera una razón para confirmar sus sospechas. Nicole, por su parte, permaneció calmada. Conocía el poder del silencio y sabía que el siguiente movimiento de Collins revelaría más sobre él de lo que alguna vez podría sobre ella. La estación de policía de Pine Grove era un edificio modesto como todo lo demás en la ciudad, una estructura de una sola planta con una fachada de ladrillo. Se mezclaba con los alrededores casi como si no quisiera ser notada. Collins aparcó en el sidlot y salió del coche haciendo un gesto para que Nicole lo siguiera. Síguelo adentro, lo hizo sin quejarse, manteniendo su exterior sereno, a pesar de que podía sentir el peso
De lo que estaba a punto de suceder presionando sobre su dentro de la estación estaba tranquilo, algunos oficiales se movían, algunos miraban a Nicole con curiosidad, pero nadie decía nada. Era como si todos estuvieran esperando el siguiente acto en este drama que se desarrollaba. Collins llevó a Nicole a una pequeña sala de interrogatorios, sus paredes estaban pintadas de un gris opaco con una mesa de metal y dos sillas colocadas en el centro, hacía frío, era estéril, el tipo de habitación diseñada para hacer que la gente se sintiera incómoda, pero Nicole había estado en lugares mucho peores. Cuando se sentó, vio a Collins sentarse frente a ella, su rostro todavía tenía una expresión dura y sospechosa. No sacó su bloc de notas ni comenzó a grabar la conversación, en cambio, solo la miró como si estuviera tratando de averiguar qué hacer con ella. Nicole decidió que era hora de tomar el control de la situación, incluso si solo fuera sutilmente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz era tranquila pero firme. Oficial Collins, he cumplido con sus solicitudes, ha visto mi identificación y le he dicho que estoy en servicio. Oficial del gobierno, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Collins no respondió de inmediato, cruzó los brazos sobre el pecho y se reclinó en su silla. Señorita Johnson, solo intento asegurarme de que todo esté bien, ¿entiendes? No tenemos agentes de la CIA en Pine Grove todos los días. Nicole asintió, pero su paciencia se estaba agotando. Lo entiendo, pero ya has visto mis credenciales y te he explicado por qué estoy aquí. ¿Qué más necesitas? Collins frunció el ceño, claramente no satisfecho con su respuesta. Digamos que lo encuentro extraño. La señorita Johnson, una mujer negra sentada en un auto sin distintivos afuera de una tienda de conveniencia en Pine Grove, afirmando ser un agente de la CIA, no encaja exactamente en la imagen, ¿verdad? Era la suposición subyacente expuesta en unas pocas palabras elegidas. Nicole podía sentir la oleada de frustración que crecía dentro de ella, pero la mantuvo bajo control. Había estado aquí antes y sabía cómo navegar por estas aguas. No encaja en la imagen. Repitió con voz firme. ¿A qué foto se refiere, oficial Collins? ¿A la imagen de cómo debería verse un agente de la CIA o a la imagen de cómo debería verse alguien que pertenece a Pine Grove? Collins se movió en su asiento, claramente incómodo con el rumbo de la conversación, pero Nicole no lo iba a dejar salir del apuro. Estoy seguro de que ha sido entrenado, oficial Collins, para evaluar situaciones en función de la evidencia del comportamiento y los hechos, no de las suposiciones, así que dígame qué hay de mí, en específico, no encaja. Colin la miró fijamente por un momento, su expresión era ilegible, era como si no hubiera esperado que ella se opusiera, no hubiera previsto que pudiera desafiar la esencia misma de sus suposiciones y, por un momento, Nicole vio un destello de duda en sus ojos, pero luego desapareció, reemplazado por la misma determinación férrea que había mostrado cuando se acercó por primera vez a su auto. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo con un tono cortante, asegurándose de que todo cuadrara. Nicole se reclinó en su silla, estudiándolo. Había trabajado con personas como Collins antes, buenos policías que realmente creían que solo estaban haciendo su trabajo, pero que también eran ciegos a los prejuicios que formaban sus percepciones. No era malicioso, al menos no de manera consciente, pero era peligroso, porque no se trataba de que ella fuera un agente de la CIA, se trataba de que ella fuera una mujer negra en un pueblo donde no encajaba en el molde. La puerta de la sala de entrevistas se abrió de repente, rompiendo el tenso silencio. Entre ellos otro oficial entró, un hombre más joven con cabello rubio arena y un aire de energía. Miró a Nicole, antes de volverse hacia Collins. Greg, dijo su voz inseguro, hay una llamada para ti, quizás quieras atenderla. Collins frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Estoy en medio de algo, no puede esperar. El oficial más joven vaciló y luego negó con la cabeza. Es de la oficina regional del FBI, dijeron que es urgente. El rostro de Colin se oscureció pero asintió y rose de su silla. Quédate aquí, ordenó a Nicole, aunque no tenía obligación de cumplir con tal instrucción. Cuando salió de la habitación, Nicole dejó escapar un suspiro lento. Ya había pasado por esto antes y sabía cómo se desarrollaría. El FBI u otra agencia federal probablemente habían sido informados sobre su situación y ahora estaban interviniendo para asegurarse de que las cosas no escalaran más. Ellos responderían por ella, y Collins no tendría más opción que dar marcha atrás, pero eso no significaba que el daño no estuviera ya hecho. Sentada sola en la sala de entrevistas, Nicole no pudo evitar pensar en el problema más grande en juego. No se trataba solo de ella, se trataba de cuántas personas como Collins veía en el mundo. No era suficiente que ella llevara una placa para tener un puesto de alto rango en una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Nada de eso importaba porque ella no encajaba en el cuadro, no aquí, no en Pine Grove. Y esa comprensión más que cualquier otra cosa la pesó mucho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo y Colin volvió a entrar en la habitación. Su expresión había cambiado ahora, había un dejo de frustración, pero también algo más, arrepentimiento tal vez, o al menos la comprensión de que había cometido un error. Apuesta,
Eres libre de irte, dijo con voz plana, me han dicho que todo está bien. Nichols se puso de pie encontrando su mirada una última vez, la próxima vez, oficial Collins, tal vez debería considerarlo. La posibilidad de que personas como yo puedan estar exactamente donde se supone que debemos estar salió de la estación dejando atrás la espera de los eventos de la mañana, pero sabiendo muy bien que esta no sería la última vez que tendría que demostrar su legitimidad no en Pine Grove, ni en ningún otro lugar. Una historia revelada. El sol se estaba poniendo cuando Nicole finalmente llegó a su alojamiento temporal en las afueras de Pine Grove. Había sido un día largo lleno de tensión, preguntas y más que una buena dosis de frustración. Cuando salió de estos y con las piernas rígidas por las horas que estuvo sentada se estiró, y se tomó un momento para respirar el aire fresco de la tarde. La quietud del pequeño pueblo era un contraste agudo con el caos que se había desatado antes, y por un breve momento se permitió relajarse, pero solo por un momento. Nichelle supo que esto no era encuentros como el que tuvo con el oficial Collins, no terminaron en la estación de policía ni quedaron como incidentes aislados, dejaron un residuo en la persona involucrada en la comunidad y en aquellos que lo presenciaron. Nicole lo había visto demasiadas veces antes, tanto en su vida personal como en su capacidad profesional, pero nunca había permitido que la disuadiera. No podía permitirse el lujo de que su misión en Pine Grove no había terminado, de hecho, apenas había comenzado. La habían enviado aquí por una razón y esa razón no tenía nada que ver con el trabajo rutinario del gobierno. La CIA no solo enviaba agentes a pueblos tranquilos como Pine Grove sin un propósito específico. Algo estaba sucediendo aquí, algo debajo de la superficie, y Nicole estaba decidida a averiguar qué era cuando entró en la pequeña cabaña que había alquilado durante su estadía. La mente de Nicole comenzó a volver a centrarse. El encuentro con Collins todavía estaba fresco en su mente, pero sabía que tenía que dejarlo de lado por ahora. Había trabajo por hacer. La cabaña era modesta pero cómoda, una habitación individual con una pequeña cocina, una pequeña sala de estar y un dormitorio escondido en la parte de atrás. Nicole había estado en el lugar durante mucho tiempo. Nicole había elegido deliberadamente un lugar apartado de las rutas habituales, alejado de miradas indiscretas. No necesitaba llamar más la atención de la que ya tenía después de todo lo que había pasado antes. Estaba claro que ya estaba en el radar de las autoridades locales. Nicole dejó su bolso en la pequeña mesa de madera junto a la ventana y sacó su portátil. Le habían informado de su misión antes de llegar a Pine Grove, pero los detalles habían sido vagos. Algunos nombres, algo de información de fondo y una directiva para observar e informar. No era mucho para seguir, pero Nicole estaba acostumbrado a trabajar con información limitada. Esa era la naturaleza de su trabajo. Abrió su portátil y se conectó a la red segura. Sus dedos volaron por el teclado mientras sacaba los archivos que le habían dado mientras la pantalla se llenaba de datos. Los ojos de Nicole se entrecerraron. Era lo que había estado buscando. La razón por la que estaba aquí. El nombre en la parte superior del archivo era James Drummond, un empresario local con profundos vínculos con Pine Grove. En la superficie, Drummond parecía ser un miembro respetable de la comunidad. Era dueño de una empresa de construcción que había estado involucrada en varios proyectos de desarrollo en toda la región y era muy querido por los lugareños, pero la CIA no investigó al empresario sin ninguna razón y Nicole sabía que había más en esta historia. Drummond había llamado la atención de la agencia debido a sus conexiones con varias empresas internacionales que habían levantado banderas rojas. Había rumores de negocios ilegales de armas, lavado de dinero e incluso vínculos con el crimen organizado, pero nada de eso había sido probado. La agencia necesitaba a alguien en el terreno, alguien que pudiera acercarse lo suficiente para recopilar la información que necesitaban sin llamar demasiado la atención. Ahí es donde entró Nicole. Se desplazó por el archivo tomando los detalles. Drummond había mantenido sus operaciones limpias en su mayor parte. Nunca dejó escapar nada que pudiera usarse en su contra, pero recientemente hubo algunos incidentes que habían generado preocupaciones. Un proyecto de construcción en las afueras de la ciudad se había detenido debido a problemas en la cadena de suministro, pero las imágenes satelitales mostraron una actividad inusual en el área. Se estaba moviendo maquinaria pesada y trabajadores que llegaban a horas extrañas y vehículos con placas de otros estados que iban y venían. El trabajo de Nichols era averiguar qué estaba sucediendo realmente en ese sitio de construcción y si Drummond estaba involucrado en algo ilegal, pero después de lo que había pasado con Collins antes, sabía que debía actuar con cuidado. Pine Grove era un pueblo pequeño y las noticias viajaban rápido, no podía darse el lujo de atraer más atención. Mientras Nicole revisaba el archivo, sintió que una sensación familiar de propósito se apoderaba de ella. Esto era para lo que la habían entrenado, cavar debajo de la superficie para encontrar la verdad en lugares donde otros no pensarían en buscar. Había estado en situaciones mucho más peligrosas que esta y sabía cómo mezclarse cuando era necesario,
Pero había algo en Pine Grove que la inquietaba, no era solo el incidente. Con Collins, sin embargo, eso ciertamente había marcado el tono, era la forma en que la ciudad parecía vibrar con una tensión tranquila como si hubiera secretos escondidos en cada esquina, y Drummond no fuera el único del que tenía que preocuparse. Nicole ya había sentido que las autoridades locales estaban más conectadas con la estructura de poder de la ciudad de lo que dejaban ver. La sospecha inmediata de Collins sobre ella era solo la punta del iceberg. Nicole cerró su computadora portátil y se reclinó en su silla. Su mente corría, tendría que encontrar una manera de entrar en el mundo de Drummond, pero tenía que tener cuidado con cómo lo hacía. Pine Grove no era un lugar donde pudieras acercarte a alguien y hacerle preguntas sin levantar las cejas. La gente aquí se conocía y los forasteros eran tratados con una buena dosis de sospecha. Miró su teléfono considerando su próximo movimiento. Tenía algunos contactos en el área, personas que podrían ayudarla a acercarse a Drummond sin llamar demasiado la atención. Una de ellas era Rachel Vázquez, una periodista que había estado viviendo en Pine Grove durante los últimos años. Rachel estaba bien conectada y había estado investigando algunas de las mismas pistas que Nicole estaba siguiendo ahora. Habían estado investigando algunas de las mismas pistas que Nicole estaba siguiendo. Se habían cruzado antes y aunque Rachel no conocía el alcance total del trabajo de Nicole, era una valiosa aliada. Nicole marcó el número de Rachel con la esperanza de que no se hubiera sentido demasiado cómoda en su vida de pueblo como para levantar el teléfono. Hola, la voz de Rachel llegó a través de la línea suave pero alerta. Rachel, soy Nicole Johnson. Hubo una breve pausa y luego una fuerte inhalación. Nicole, ha pasado un tiempo. ¿Que te trae a Pine Grove? Nichelle sonrió para sí misma. Rachel siempre había sido rápida en captar. Digamos que estoy aquí por trabajo. ¿Podría necesitar tu ayuda con algo? Trabajo, aquí no pensé que la agencia tuviera ningún interés en asuntos de pueblos pequeños. Rachel, respondió su voz teñida de curiosidad. Digamos que las cosas nunca son tan simples como parecen. Nicole, dijo su tono serio. Necesito acercarme a James Drummond, creo que está involucrado en algo más grande de lo que parece. Sé que lo has estado vigilando. ¿Podemos encontrarnos? Rachel vaciló, y luego suspiró. Sí, lo he estado investigando. Hay algo extraño en ese tipo, pero no lo he hecho. He podido poner el dedo en la llaga. Puedo encontrarme contigo mañana en el viejo restaurante de Maple Street. Está tranquilo allí. Mediodía perfecto. Te veré entonces. Nicole dijo que colgara. Rachel era una de las pocas personas en las que Nicole confiaba. Habían trabajado juntas en un caso hacía unos años y, aunque Rachel era solo una periodista en ese momento, sus instintos de investigación habían impresionado a Nicole. No tenía miedo de cavar profundo incluso cuando los riesgos eran altos. Nicole se puso de pie y se estiró sintiendo el peso del día en sus hombros. Mañana sería el primer paso para desentrañar el misterio que rodeaba a Drummond, pero tenía que estar preparada para lo que viniera después. Sabía que cuanto más cavara, más peligrosas podrían volverse las cosas, no solo para ella sino para cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. A medida que la noche se instalaba ahí, la ciudad de Pine Grove volvía a quedar en silencio. Nicole no podía quitarse la sensación de que algo la estaba observando esperando su próximo movimiento, pero había estado en estas situaciones antes y sabía cómo navegar por las sombras. Mañana comenzaría a pelar las capas de los secretos de Pine Grove y cuando lo hiciera, ella descubriría algo que iba mucho más allá de la política del pueblo y la corrupción local. Había anticipado hilos de engaño a la mañana siguiente. Nick Rose se levantó temprano, su mente ya se estaba agudizando con el propósito del día. La tensión del día anterior se había asentado en una resolución tranquila. Había navegado a través de las sospechas de Colin y establecido su presencia en Pine Grove, pero el trabajo real estaba a punto de comenzar. Sabía que tenía que abordar la investigación con delicadeza. James Drummond estaba bien conectado y un movimiento en falso podría desentrañar todo. Después de un desayuno rápido y un vistazo a las noticias locales, recogió sus cosas y salió. Pine Grove todavía estaba somnoliento. Las calles estaban prácticamente vacías mientras se dirigía al restaurante donde se encontraría con Rachel. Las calles tranquilas y la niebla matutina le dieron al pueblo una calma inquietante, como si estuviera conteniendo la respiración. Esperando para que algo sucediera. El restaurante, un pequeño lugar antiguo escondido en Maple Street, era una reliquia de una era pasada. Sus ventanas con molduras cromadas y cabinas de vinilo rojo hablaban de una época en la que la vida se movía más lenta, pero dentro había un aire de actividad apagada. Los lugareños bebían su café charlando sobre el clima, las noticias o la reciente pérdida del equipo de fútbol de la escuela secundaria. Era un lugar donde la gente venía a ser vista para sentirse conectada con el corazón de Pine Grove. Nicole se deslizó en una cabina cerca de la parte de atrás, eligiendo el asiento que le daba una vista clara de la entrada, y el resto de la habitación. Llegó temprano como siempre y usó el tiempo para observar sus alrededores. Los clientes del restaurante eran en su
Mayoría parejas mayores jubiladas granjeros desayunando antes de salir a trabajar en los campos, y algunas personas más jóvenes que parecían ser habituales. Era una ciudad que no cambiaba mucho, un lugar donde la rutina era comodidad, pero hoy Nicole no estaba aquí por comodidad. No tuvo que esperar mucho antes de que Rachel Vázquez entrara por la puerta alta con cabello oscuro, recogido en un traje informal. Rachel exudaba confianza, aunque siempre había un borde en ella, un cansancio que venía de años de perseguir historias que otros tenían demasiado miedo de tocar. Vestía una chaqueta de cuero sobre una simple camisa gris y jeans que se mezclaban con el ambiente de pueblo pequeño, pero sus ojos agudos y movimientos rápidos la marcaban como alguien que siempre estaba alerta. Rachel vio a Nicole de inmediato y se abrió paso deslizándose hacia la cabina frente a ella sin dudarlo. Mostró una breve sonrisa, pero Nicole podía decir que tenía curiosidad y tal vez un poco preocupada por lo que la había traído de regreso a su vida. Rachel la saludó con su voz baja y familiar. ¿No estabas bromeando cuando dijiste que esto era relacionado con el trabajo? ¿Qué está pasando? Nicole se tomó un momento antes de responder, inclinándose ligeramente hacia adelante. James tamborileó. Necesito saber qué descubriste sobre él. Algo anda mal, y creo que es más de lo que está en la superficie. La expresión de Rachel cambió. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Había escuchado el nombre antes, por supuesto. Drummond era prácticamente un elemento fijo en Pine Grove, pero algo en la urgencia de Nicole le dijo que esta no era solo una historia local, era más grande. Drummond H. a Rachel dijo levantando una ceja, es un enigma por aquí, gran hombre de negocios siempre en el ojo público cuando se trata del desarrollo de la ciudad, pero he oído a gente de Whispers decir que hay más cosas sucediendo que solo construcción. ¿En qué crees que está involucrado? Nicole eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que Rachel era más que una reportera local, era una aliada que tenía el oído de la gente de la ciudad, alguien que podía abrir puertas que de otra manera podrían permanecer cerradas. La agencia piensa que Drummond está conectado a algunos acuerdos internacionales que no se alinean exactamente con su negocio de construcción, tráfico de armas, lavado de dinero. Todo es especulación en este momento, pero hay suficiente para justificar una investigación. Los ojos de Rachel se abrieron ligeramente, pero mantuvo su voz firme. Tráfico de armas aquí en Pine Grove. Nicole asintió. No sabemos el alcance total todavía, pero tenemos razones para creer que está usando su empresa de construcción como fachada. Ha habido actividad inusual en uno de sus sitios en las afueras de la ciudad, equipo pesado, entrando y saliendo a horas extrañas, vehículos con placas de otros estados. No encaja con el cronograma habitual de un proyecto de construcción. Rachel se inclinó de vuelta en su asiento considerando las palabras de Nichols. He escuchado algunos rumores sobre ese sitio. Los lugareños han estado hablando sobre cómo ha estado cerrado durante semanas sin una razón clara de por qué. Pensé que eran solo retrasos típicos de la construcción, pero ahora tiene más sentido. Exactamente, dijo Nicole. Pero no puedo abordar esto de frente. Drummond tiene demasiadas conexiones en la ciudad. Si presiono demasiado rápido, él sabrá que algo pasa. Por eso te necesito. Ya estás en la comunidad. La gente confía en ti. Rachel parecía pensativa, sus dedos distraídamente golpeando el borde de la mesa. ¿Me estás pidiendo que me acerque a Drummond? Nicole asintió, aunque sabía que no era una solicitud fácil. Necesito que hables con la gente. Cava un poco más profundo, pero manténlo sutil. Si podemos averiguar qué está pasando realmente en ese sitio, tendremos algo en lo que trabajar. Con Rachel no respondió de inmediato. En lugar de eso miró por la ventana, su mente claramente corriendo a través de las posibilidades. Ella siempre había sido una tomadora de riesgos, pero esto era diferente. Acercarse a alguien como Drummond, especialmente si estaba involucrado en algo ilegal, podría tener consecuencias graves. Pero de nuevo, Rachel nunca había sido de las que se alejan del peligro cuando había una historia que descubrir. Después de un largo momento, Rachel se volvió hacia Nicole, su expresión resuelta. Lo haré, pero necesito saber cuál es tu plan. ¿Qué tan profundo vamos a llegar? Nicole sonrió levemente, apreciando la franqueza de Rachel. Por ahora nos enfocaremos en el sitio. Tú hablas con los lugareños, y yo me encargaré del resto. Voy a ver si puedo mirar más de cerca yo mismo. Tal vez incluso encuentre una manera de entrar a la propiedad. Si Drummond está escondiendo algo, va a estar ahí. Rachel asintió, su mente claramente ya pensando en el futuro. Comenzaré a preguntar por ahí. Hay algunas personas en la ciudad que podrían saber más de lo que dejan ver. Veré qué puedo desenterrar. Mientras continuaban discutiendo su plan, el teléfono de Nicole zumbaba en su bolsillo. Miró la pantalla y vio un mensaje de su superior en la agencia. Necesito hablar ahora. El estómago de Nicole se apretó, se disculpó de la mesa, salió del restaurante al aire fresco de la mañana, marcó el número y después de unos timbres, la voz familiar de su supervisor, director, cariño, llegó a través de la línea. Nicole, tenemos un problema, Holland, dijo su voz cortante y profesional, como si hubiéramos interceptado alguna charla. Drummond está en algo, se está poniendo nervioso y creemos que está empezando a limpiar cabos sueltos. Debes tener cuidado. Nicole sintió su pulso. Quicken, ¿qué tipo de cabos sueltos? La gente de su círculo está desapareciendo, no los locales, contratistas, trabajadores que ha contratado de fuera del estado.
Creemos que saben demasiado, sea lo que sea en lo que esté involucrado Drummond, se está moviendo rápido para cubrir sus huellas. La mente de Nietzsche se aceleró, así que no tengo mucho tiempo, exactamente, estamos recopilando más información, pero debes tener cuidado, no queremos que reveles tu tapadera, pero si encuentras algo concreto, necesitamos que nos informes. Inmediatamente esto ya no es solo un problema local. Drummond podría estar vinculado a algo global, algo mucho más grande de lo que esperábamos. Nicole apretó el teléfono y entendió, estaré en contacto. Terminó la llamada y se quedó en la quietud de la calle. El peso de su misión la presionaba. Ya no se trataba solo de exponer las actividades ilegales de Drummond. Si la información de la agencia era correcta, había una red más grande en juego, una que se extendía más allá de Pine Grove y potencialmente conectada con algunos jugadores peligrosos. Regresó al restaurante con una expresión ilegible mientras se sentaba frente a Rachel. Rachel arqueó una ceja, sintiendo que algo había cambiado. Malas noticias. Rethel preguntó. Su tono era ligero pero sus ojos agudos. Digamos que las apuestas son más altas de lo que pensábamos. Nicole respondió. Su voz era firme. Necesitamos actuar rápido. Rachel asintió. Su propia resolución se endureció. Lo entiendo. Comenzaré hoy. Mientras terminaban su café y repasaban sus próximos pasos. Nicole no podía evitar la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. Drummond estaba limpiando sus huellas y si no se movían rápidamente, lo que sea que estuviera escondiendo desaparecería junto con el gente que sabía demasiado. La verdadera pregunta era qué tan profundas eran las conexiones de Drummond y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerlas. Mientras Nicole salía del restaurante y regresaba a su auto, sintió los ojos de Pine Grove sobre ella como si la ciudad misma estuviera observando esperando su siguiente movimiento. Había estado en situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. Esta vez lo que estaba en juego no era solo por su seguridad. Se trataba de descubrir una conspiración que podría sacudir los cimientos de más que solo este pequeño pueblo soñoliento, y Nicole sabía que una vez que comenzara a tirar de los hilos, toda la red podría desenredarse. Lo que aún no sabía era qué tan lejos llegaría realmente esa red o cuántas vidas atraparía antes de que todo terminara debajo de la superficie. Los siguientes días fueron un borrón de movimientos cuidadosamente medidos, una danza delicada entre mantenerla cobertura de Nicole y profundizar en el corazón del mundo de James Drummond. Cada paso se sentía como caminar sobre hielo delgado, sabiendo que un paso en falso podría enviarla a sumergirse en las frías profundidades del peligro. Rachel Vázquez ya había comenzado su investigación curioseando por la ciudad, entablando conversaciones casuales con los lugareños, pero sus instintos periodísticos se activaron con fuerza cuando descubrió cuán profundamente Drummond estaba entrelazado con la estructura de poder de la ciudad. Nicole, por otro lado, estaba enfocada en la logística de sus planes. Necesitaba acercarse al sitio de construcción, el lugar donde se había informado de toda la actividad extraña. Ese sitio era la clave para comprender la operación de Drummond, y estaba segura de que revelaría los hilos de su red más amplia. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Una mañana, Rachel la llamó con noticias urgentes. Nicole pudo escuchar la tensión en su voz. De inmediato la tranquila urgencia que le dijo que algo estaba mal. Nicole, necesitas ver esto. Rachel dijo en voz baja y apresurada. Ha habido un incidente en el sitio. El corazón de Nicole dio un vuelco. ¿Qué pasó? Incendio anoche tarde. Los lugareños dicen que fue un accidente, pero tengo una fuente que dice que no fue así. Ya lo están encubriendo. Nicole sintió el peso de las palabras. Un incendio podría ser cualquier cosa, una coincidencia, sabotaje o incluso un intento deliberado de destruir evidencia, pero sus instintos le dijeron que no fue un accidente. No con el momento, no con la presión sobre Drummond creciendo día a día. ¿Dónde estás?, preguntó Nicole, ya agarrando su chaqueta y llaves. Estoy en el restaurante. Nos vemos aquí. Tengo más en unos minutos. Nicole estaba de vuelta en la carretera conduciendo hacia el restaurante, su mente corriendo con posibilidades. Un incendio significaba que algo estaba sucediendo detrás de escena, algo que Drummond no quería que se encontrara. Fuera lo que fuera, necesitaba actuar rápido. Cuando llegó al restaurante, Rachel ya estaba sentada en su cabina habitual, una taza de café frente a ella, pero su expresión era sombría. Nicole se deslizó en el asiento frente a ella, notando inmediatamente la pila de papeles que Rachel había traído, impresiones de artículos, mapas del sitio de construcción y notas escritas a mano esparcidas por la mesa. Rachel no perdió el tiempo. El incendio comenzó alrededor de las 2:00 The Morning Accord. Según mi fuente, un contratista que solía trabajar para Drummond dice que ha habido tensión en el sitio desde hace semanas. Algunos de los trabajadores estaban empezando a hacer preguntas sobre lo que realmente estaban construyendo allí. Algunos de ellos incluso intentaron irse. Uno de ellos desapareció hace 2 días. El estómago de Nicole se apretó. Desapareció. Rachel asintió. Su nombre era Anthony Ruiz. No era de por aquí. Solo uno de los contratistas que Drummond contrató para trabajar en el sitio se había estado quejando de que las cosas no cuadraban, equipos que faltaban, materiales que se enviaban que no coincidían con las especificaciones del proyecto. Luego desapareció. Nicole sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las desapariciones
especialmente las que involucraban a trabajadores de bajo nivel, a menudo eran la primera señal de algo mucho más oscuro. Si la operación de Drummond era tan grande como sospechaba, silenciar a Loose Ends sería una prioridad. ¿Qué sabemos sobre el incendio?, Nicole preguntó, volviendo a la conversación a la amenaza inmediata. No mucho todavía, pero mi fuente dice que el sitio básicamente se cerró después del incendio. Afirman que es por razones de seguridad, pero el momento es sospechoso. No, nadie está permitido en la propiedad, ni siquiera los trabajadores, lo que hace difícil verificar algo. El informe policial lo cataloga como accidental, pero no hay investigación. La mente de Nichols ya estaba trabajando en las posibilidades. Un incendio podría destruir fácilmente evidencia crucial, documentos, maquinaria, incluso rastros físicos de lo que sea que realmente estaba sucediendo en el sitio. Si Drummond estaba tratando de cubrir sus huellas, esta era la manera perfecta de hacerlo, pero ella no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera sin descubrir la verdad. Necesito entrar a ese sitio, dijo Nicole firmemente, encontrando los ojos de Rachel. Si queda evidencia no durará mucho, especialmente si Drummond está limpiando. Rethel levantó una ceja. ¿Estás hablando de romper a King? En Nickel no se inmutó. He hecho cosas peores. Rachel soltó una pequeña risa, aunque no había humor en ella. Bueno, será mejor que tengas cuidado. Drummond tiene ojos en todas partes en esta ciudad. Si te atrapan, no será solo un tirón de orejas. Nicole ya lo sabía, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando. El incendio era una clara señal de que Drummond estaba en proceso de cerrar todo, probablemente preparándose para desaparecer antes de que alguien pudiera vincularlo con cualquier actividad ilegal en la que estuviera involucrado. Las apuestas eran más altas ahora y no podía permitirse el lujo de dudar. Tendré cuidado, Nicole dijo con voz firme, pero necesito que sigas investigando. Si algo me pasa, necesito que te asegures de que la verdad salga a la luz. Rethel frunció el ceño. Su expresión se endureció. Nada te va a pasar, pero si pasa, no me detendré hasta que todos lo sepan. Intercambiaron un breve asentimiento. El peso de su entendimiento mutuo pendía entre ellos. No había vuelta atrás ahora. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Nicole se preparó para hacer su movimiento. Había explorado el sitio de construcción más temprano en el día, manteniéndose fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para observar el diseño. El sitio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un complejo en expansión que había sido despejado para lo que se suponía que sería nuevo desarrollo de viviendas, pero no había señales de casas. Toda el área estaba cercada con grandes secciones de tierra intactas, y solo unas pocas estructuras esqueléticas en pie a medio construir. Maquinaria pesada estaba inactiva y un guardia de seguridad solitario patrullaba el perímetro. Nicole sabía que tenía que cronometrar esto perfectamente. Esperó hasta que el guardia hizo su ronda hasta el otro extremo del sitio, y luego se movió rápidamente. Escalar la cerca fue fácil, la habían entrenado para esto. Una vez que estuvo adentro, se mantuvo agachada y permaneció en las sombras mientras se dirigía hacia el corazón del sitio. El olor a humo aún persistía en el aire, y los restos de un pequeño edificio cerca del centro del sitio confirmaron lo que la fuente de Rachel le había dicho. El fuego se había concentrado en un área probablemente donde se había almacenado algo importante. Nicole se acercó, sus sentidos en alerta máxima, escaneando en busca de cualquier signo de evidencia que pudiera haber sobrevivido al incendio. Mientras se acercaba a la estructura quemada, notó algo inusual. El edificio había sido reducido a poco más que cenizas y escombros, pero debajo de los escombros había restos de cajas de metal, cajas que no pertenecían a una niquelista de la obra. Se arrodilló, escrutando cuidadosamente las cenizas. Las cajas estaban chamuscadas, pero podía distinguirlas débiles marcas en una de ellas, código de inventario militar. Su corazón se aceleró. Esto no era equipo de construcción. Estas cajas alguna vez habían contenido armas, posiblemente armas que se estaban moviendo a través de Pine Grove, bajo la apariencia de un proyecto de construcción. Las piezas estaban empezando a encajar. La operación de Truman no era solo local, estaba vinculada a algo mucho más grande, algo que probablemente involucraba el tráfico ilegal de armas. Su agencia había estado rastreando. Nicole tomó fotos cuidadosamente de la evidencia, asegurándose de documentar todo, pero justo cuando estaba a punto de irse, escuchó el débil sonido de pasos. Se congeló, sus instintos se activaron. Alguien estaba aquí. Rápidamente se movió hacia las sombras. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras los pasos se acercaban. Quienquiera que fuera, venían hacia él edificio, probablemente para verificar los restos del incendio o tal vez para eliminar cualquier cosa incriminatoria que hubiera sobrevivido. Nicole se quedó perfectamente quieto mirando mientras una figura entraba en el claro. Era un hombre vestido con ropa oscura, su rostro parcialmente oscurecido por una gorra de béisbol. Se movió rápidamente escaneando el área frente a él, dirigiéndose directamente a las mismas cajas que Nicole había estado examinando. Lo reconoció de inmediato. Era James Drummond. El pulso de Nietzsche se aceleró. No esperaba encontrarse con él aquí, no supervisando personalmente la limpieza, pero allí estaba la prueba de que estaba directamente involucrado en cualquier
Operación ilegal que se estuviera llevando a cabo, ella observó mientras se arrodillaba inspeccionando las cajas murmurando algo para sí mismo. Luego, para su sorpresa, sacó su teléfono e hizo una llamada a Nicole. Se esforzó por escuchar solo captando fragmentos de la conversación, pero fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna. Necesitamos avanzar en la línea de tiempo, dijo Drummond, su voz baja pero urgente. Demasiados ojos, ahora depende de nosotros, no me importa lo que cueste, solo hazlo, el envío sale mañana por la noche. Nichols contuvo el aliento. Un envío. Mañana podría ser lo que sea que Drummond estaba moviendo, estaba a punto de salir de Pine Grove, y si no actuaba rápido, perderían su única oportunidad de detenerlo. Esperó hasta que Drummond terminara su llamada y abandonó el sitio deslizándose hacia la noche tan silenciosamente como había llegado una vez que estuvo segura de que se había ido. Nichols salió, su mente corría con lo que acababa de descubrir, tenía la evidencia que necesitaba. Pero ahora venía la parte difícil, detener a Drummond antes de que fuera demasiado tarde, y si el envío salía mañana, tenía menos de 24 horas para hacer su movimiento mientras conducía de regreso a su cabaña. Nicole no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Había descubierto una pieza del rompecabezas, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Con quién estaba trabajando Drummond y qué tan profunda era esta operación? Una cosa era segura, la red de engaños que rodeaba a Pine Grove era mucho más intrincada de lo que había imaginado y Nicole estaba a punto de sumergirse de cabeza en el centro de ella. Cuenta regresiva final. El peso de la próxima hora se asentó pesadamente sobre los hombros de Nicole mientras aceleraba de regreso a su cabaña. Su mente estaba acelerada, la urgencia de la situación intensificándose con cada milla. James Drummond había confirmado sus peores temores. Cualquier operación ilícita que estuviera ejecutando era más grande de lo que había anticipado y estaba al borde de desaparecer en las sombras para siempre. Tenía menos de 24 horas para actuar y el fracaso no era una opción. El primer instinto de Nicole fue llamar a su director superior Holland, pero algo la hizo dudar. Conocía el protocolo típico de la agencia para situaciones como esta. Una vez que tuvieran información procesable, entrarían en acción enviando agentes federales para asaltar la operación y confiscar la evidencia. Era eficiente y efectivo, pero en Pine Grove podría ser desastroso. El pueblo era pequeño y Drummond tenía deep roots. Una redada federal lo alertaría dándole tiempo para escapar o peor, destruir la última prueba restante de su operación ilegal. No podía permitirse revelar su mano prematuramente, tenía que haber otra manera. Cuando Nicole regresó a su cabaña, se sentó en el mesa pequeña, con sus notas y las fotos que había tomado en el sitio de construcción. La evidencia era clara, la operación de Drummond no era solo una red de contrabando local, las cajas que había encontrado tenían marcas militares, lo que significaba que probablemente estaba involucrado en el tráfico internacional de armas. El envío al que había hecho referencia en el teléfono no era un envío cualquiera. Era crítico. Si salía de Pine Grove, rastrearlo se volvería infinitamente más difícil. Necesitaba detenerlo aquí. ¿Pero cómo? Mientras estaba sentada allí, perdida en sus pensamientos, su busto de espuma, era Rachel. Nicole, necesitas venir aquí. La voz de Rachel crepitó a través de la línea, sus palabras teñidas de urgencia. Tengo más información, voy en camino, dijo Nicole, agarrando sus llaves. No tenía tiempo que perder. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual cuando llegó Nicole. Su letrero de neón parpadeaba contra el cielo que se oscurecía en el interior. Rachel ya estaba esperando, una computadora portátil abierta frente a ella y una expresión sombría en su rostro. Investigué un poco más, dijo Rachel mientras Nicole se deslizaba hacia la cabina. Drummond ha estado moviendo dinero a través de múltiples empresas fantasma. Pude rastrear algunas de las transacciones. Se remontan a unas cuantas empresas en el extranjero, lugares conocidos por blanquear dinero vinculado a transacciones de armas. Está más conectado de lo que pensábamos. La mandíbula de Nicole se apretó. ¿Tienes detalles? Rethel asintió y giró la computadora portátil hacia ella. En la pantalla había registros detallados de transacciones que vinculaban a la empresa de construcción de Drummond con cuentas en el extranjero y varias corporaciones ficticias. Era una operación sofisticada, diseñada para ocultar la verdadera naturaleza del flujo de dinero, pero Rachel había logrado atravesar las capas de engaño y sacar registros que mostraban claramente millones de dólares moviéndose por las manos de Drummond. Estas cuentas están vinculadas a conocidos traficantes de armas. Rethel explicó que está moviendo armas a través de Pine Grove, probablemente usando el sitio de construcción como tapadera para los envíos. Es una fachada perfecta. ¿Quién sospecharía de una vivienda? Desarrollo en un pueblo pequeño como este. La mente de Nichols se arremolinaba con las implicaciones. ¿Qué pasa con el envío? ¿Tienes alguna idea de a dónde va? Rethel frunció el ceño. Ahí es donde se pone complicado. Drummond ha tenido cuidado de enmascarar los detalles, pero pude sacar algunos manifiestos de envío. Hay uno que se destaca programado para mañana por la noche. Está programado para partir de una pista de aterrizaje privada en las afueras de la ciudad.
El pulso de Nicole se aceleró. Eso es. Ese es el envío del que lo escuché hablar. ¿No es así?, dijo Rachel, pero hay algo más. Drummond ha estado trabajando con alguien más arriba en la cadena. No pude obtener un nombre, pero hay comunicaciones encriptadas entre él y una parte desconocida. Quienquiera que sea, son poderosos, están moviendo los hilos. Nicole se sentó y las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a unirse. Drummond no estaba actuando solo, era un engranaje de una máquina mucho más grande, una que se extendía más allá de Pine Grove y hacia el mundo del tráfico internacional de armas, y si no actuaban rápido, el envío se habría ido. Desapareciendo en el inframundo global donde sería imposible rastrearlo. Tenemos que detener ese envío, dijo Nicole con voz firme. Si sale mañana perderemos nuestra oportunidad. Rethel la miró, la preocupación grabada en su rostro. ¿Cómo vas a hacer eso? No puedes acabar con Drummond tú sola. Nichelle sabía que tenía razón, esta no era una operación en solitario, pero tenía una ventaja, el elemento sorpresa. Drummond no sabía cuánto había descubierto y ciertamente no sabía que ella tenía la evidencia para vincularlo con los negocios de armas, pero incluso con eso necesitaría ayuda, y solo había una persona que podía proporcionársela, oficial Greg Collins. La idea de ir a ver a Collins inquietaba a Nico, pero sabía que no tenía otra opción a pesar de su tenso encuentro anterior. Collins tenía autoridad en esta ciudad y no era estúpido. Si ella podía convencerlo de la gravedad de la situación, él podría estar dispuesto a ayudar. Era una posibilidad remota, pero era su mejor opción. Hablaré con Collins, dijo Nichelle, poniéndose de pie. Puede que no confíe en mí, pero si le muestro la evidencia tendrá que tomar medidas. Rethel levantó una ceja. Collins, ¿estás segura de que él no te extendí exactamente la alfombra de bienvenida la última vez? Nicole suspiró. No tengo elección. Si no detenemos este envío, más personas morirán. Esto no se trata solo de Drummond, se trata de las vidas que estas armas destruirán una vez que estén fuera del país. Rethel no discutió, ella sabía lo que estaba en juego al igual que Nicole. ¿De acuerdo? Seguiré buscando en esos mensajes encriptados a ver si puedo desenterrar algo más sobre los contactos de Drummond. Buena suerte. Nicole asintió, y salió a la noche. Sus pensamientos se centraron en la difícil conversación que tenía por delante. Convencer a Collins no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Cuando Nick se detuvo en la estación de policía de Pine Grove, respiró profundamente. Las luces adentro todavía estaban encendidas, y podía ver el auto patrulla de Collins estacionado afuera. Era tarde, pero sabía que todavía estaba trabajando. Probablemente no había parado desde su último encuentro. Mientras caminaba hacia el interior del escritorio, el cirujano la miró con sospecha, pero antes de que pudiera decir algo, Collins salió de la trastienda. Su expresión era ilegible, pero había un destello de reconocimiento de Reg en sus ojos mientras se acercaba a Johnson. Collins, dijo su voz neutral, ¿qué estás haciendo aquí? Nicole no perdió el tiempo. Tenemos que hablar. Se trata de Drummond. Los ojos de Colina se entrecerraron levemente. Pensé que habíamos arreglado esto. Tenías tu identificación. Estás libre. No se trata de mí, Nicole, dijo firmemente. Se trata de Drummond. Tengo evidencia que lo vincula a una red internacional de contrabando de armas. Ha estado usando su negocio de construcción como fachada, y hay un envío que sale mañana por la noche. Si no lo detenemos se irá para siempre. Colina la estudió por un largo momento. Su rostro no delataba nada. Nicole podía decir que estaba sopesando sus opciones, todavía inseguro de si confiar en ella, pero sabía que tenía que presionarlo, obligarlo a ver la verdad. Mira, ella continuó sacando su teléfono y mostrándole las fotos de las cajas que había encontrado. Estas son armas de grado militar escondidas en el sitio de construcción. Escuché a Drummond hablando sobre un envío que estaba programado para partir mañana desde una pista de aterrizaje privada. Esto no es solo un crimen local, esto es internacional. La mirada de Colin se desplazó a las fotos y, por primera vez, Nicole vio una grieta en su escepticismo. Estudió las imágenes de cerca, frunciendo el ceño mientras asimilaba los detalles. ¿Me estás contando que Drummond ha estado pasando armas por el Pingrave? Collins finalmente preguntó en voz baja pero seria. Sí, dijo Nicole, y tenemos menos de 24 horas para detenerlo. Hubo una larga pausa mientras Collins procesaba la información. Finalmente, enderezó su expresión y se endureció. Está bien, si lo que estás diciendo es verdad, no podemos esperar, pero vamos a necesitar más que un par de nosotros para derribar un envío como este. Nicole asintió aliviada de que Collins finalmente estuviera a bordo. Necesitaremos refuerzos. Puedo llamar a agentes federales, pero tenemos que movernos con cuidado. Si Drummond se entera de esto, cerrará todo. Collins asintió con la cabeza con tristeza. Reuniré a algunos de mis hombres, pero Johnson, si esto sale mal, será culpa de los dos. Lo sé, dijo Nicole, pero nosotros no tienen elección. Las siguientes 18 horas fueron un borrón de preparación. Collins había logrado reunir un pequeño equipo de oficiales de confianza, y Nicole había contactado a su agencia para coordinar el apoyo federal. Todo estaba listo ahora. Todo lo que tenían que hacer era esperar a que Drummond hiciera su movimiento mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche. Nicole, Collins y el pequeño grupo de trabajo se posicionaron cerca de la pista de aterrizaje privada en las afueras de la ciudad. La noche estaba inquietantemente tranquila.
La oscuridad se extendía ante ellos mientras esperaban lo inevitable. Luego, justo antes de la 1:12 de la noche, el sonido de los motores rompió el silencio. Un convoy de camiones apareció en el horizonte en dirección a la pista de aterrizaje. El pulso de Nichols se aceleró. Esto fue todo. Los camiones se detuvieron en la pista de aterrizaje donde un pequeño avión privado ya estaba esperando. Drummond salió de uno de los vehículos. Su expresión era tranquila y serena mientras supervisaba la carga de las cajas. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo ahora. Nichols susurró en su radio en cuestión de segundos. El grupo de trabajo se movió rodeando el convoy. Los gritos llenaron el aire. El aire como si nada hubiera pasado. Los agentes federales irrumpieron en la escena con las armas desenvainadas y ordenaron a los hombres de Drummond que se retiraran. Drummond se retorció en estado de shock cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se dio la vuelta para correr, pero Nichols fue más rápido, se interpuso en su camino y le apuntó con el arma. Se acabó, Drummond, dijo con voz fría y firme. Terminaste por un momento. Drummond parecía listo para pelear, pero luego la realidad de su situación se impuso lentamente. Levantó las manos en señal de rendición. Su expresión se oscureció por la furia cuando los agentes federales invadieron la escena, asegurando el envío y arrestando a los hombres de Drummond. Nicole sintió una ola de alivio que la invadió. Se acabó. El envío se había detenido y Drummond estaba bajo custodia, pero incluso mientras estaba allí parada mirando cómo se llevaban a Drummond desposado, sabía que esto era solo el comienzo. El hombre de la corrupción y el contrabando de armas se extendía mucho más allá de Pine Grove, y Drummond era solo un jugador en un juego mucho más grande. Nichols miró a Collins, quien le dio un pequeño nudo de respeto. Habían detenido la amenaza inmediata, pero la pelea no había terminado ya que la noche se dio. Hasta las primeras luces del amanecer, Nichols supo que habría más batallas por venir, pero por ahora Pine Grove estaba a salvo y al menos esa era una victoria que valía la pena saborear. Mañana la persecución comenzaría de nuevo.